Buenas tardes, profesor. El tema que escogí sobre la teoría pentatónica del delito, en el cual voy a enfocar la aplicación de la pena a través de esta estructura y de sus 5 elementos. Tenemos qué es la teoría pentatónica del delito, por qué es importante en el derecho penal. Bueno, la teoría pentatónica es una construcción doctrinaria que explica el concepto del delito a partir de 5 elementos. Estos elementos fundamentales es la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Esta estructura permite analizar paso a paso un hecho que debe ser considerado delito, según el derecho penal. A continuación voy a explicar cada uno de estos elementos con ejemplos concretos y con un enfoque netamente en el ámbito penal. Bueno, como tenemos los 5 elementos, ¿no? La conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Bueno, en el primer elemento tenemos que es la conducta. En el derecho penal, para determinar la existencia de un delito, es la conducta humana. Esta puede ser activa o omitiva, es decir, hacer o no hacer. En términos generales, no se puede imputar penalmente un hecho si no hay una conducta previa. La conducta es un comportamiento voluntario que se exterioriza y que tiene relevancia para el ámbito penal. Por ejemplo, una conducta activa es cuando un funcionario público firma dolosamente un documento falso. Una conducta omisiva sería cuando ese mismo funcionario, a pesar de tener una obligación de fiscalizar un área administrativa, omite hacerlo, permitiendo que otros cometan delitos. La omisión puede ser tan grave como la acción siempre que exista un deber jurídico específico de actuar, como sucede con los supervisores o responsables administrativos. En el caso de los delitos omisivos propios, tenemos que, como el incumplimiento de deber funcional, la sola omisión basta para configurar el delito. No se exige que se produzca un resultado material. Por ejemplo, si un jefe de logística del Estado no reporta irregularidades detectadas en el abastecimiento de bienes, pese a estar legalmente obligado, su inacción ya constituye una conducta penalmente relevante. Este elemento es esencial, pues sin conducta no puede haber delito. De ahí que el análisis para siempre por identificar si existe un hecho humano voluntario puede ser valorado o no en esta conducta que engloba para la determinación de esta pena, ¿no? Bueno, como segundo elemento tenemos la tipicidad, ¿no? Una vez determinada la conducta, se debe analizar si ésta encaja exactamente en una figura delictiva descrita en el Código Penal, lo que conoce como tipicidad. El delito no es cualquier conducta indebida, sino solo aquella que coincide con la que describe la tipo penal. Por ejemplo, tenemos el artículo 377 del Código Penal peruano, la sanción de omisión de actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto propio de su función será reprimido. Si un gerente municipal que tiene la obligación de sancionar administrativamente a un proveedor por incumplimiento de contrato decide no hacerlo y se pruebe que fue con intención de beneficiar al proveedor, estamos ante una conducta típica, ya que encaja en el delito de omisión de actos funcionales. La tipicidad garantiza el principio de legalidad, es decir, que nadie puede ser sancionado por un hecho que no esté expresamente prohibido por la ley penal. Además, sirve como filtro para distinguir entre conductas penales relevantes y aquellas que, aunque inmorales o irregularidades, no constituyen delitos. No basta con la conducta sea incorrecta o ineficiente, debe corresponder con exactamente el tipo penal. Por ello es fundamental que el operador jurídico analice si los elementos objetivos del tipo penal están presentes en la conducta del sujeto. Como tercer elemento tenemos la antijuricidad. ¿Qué implica? Bueno, la conducta típica debe vulnerar el ordenamiento jurídico. No toda conducta que encaje en el tipo penal es necesariamente antijurídica, ya que pueden existir causas de justificación, como lo menciona el artículo 20 del Código Penal,
como la legítima defensa, el estado de necesidad, el incumplimiento del deber o el ejercicio legítimo de un derecho. En el caso de las omisiones funcionales, no hay antijuricidad si el funcionario demuestra que actuó dentro de una causa de justificación válida. Por ejemplo, si un funcionario no firma un documento porque detectó irregularidades graves y evitó con ello convalidar un acto ilícito, podría estar amparado en el cumplimiento del deber o prevención de un daño mayor. Tenemos que la antijuricidad también tiene un componente material, pues se analiza si el hecho lesionó o puso en peligro un bien jurídico protegido, como la buena administración pública, la transparencia y la legalidad. No se castiga por castigar. El ámbito penal interviene cuando hay una afectación real y no formal del interés público. Por tanto, aunque la conducta sea típica, no será punible si está justificada. Este análisis evita sancionar a quienes actuando en el marco normativo causan un daño que el ordenamiento jurídico acepta como permitido. Bueno, como cuarto elemento tenemos la culpabilidad. Se refiere a la posibilidad de reprochar al autor su conducta. Este elemento exige que el sujeto haya actuado con conocimiento de la ilicitud, que haya podido actuar de otra manera y que no tenga causas que eliminen su responsabilidad, como la inimputabilidad o el error invencible. En el caso de funcionarios públicos, se presume que tiene pleno conocimiento de sus funciones y de las consecuencias de su omisión. Por ejemplo, si un jefe de control interno omite deliberadamente informar sobre un caso de corrupción, pese a tener los medios de la capacidad necesaria para hacerlo, su conducta es plenamente reprochable. La culpabilidad garantiza que solo se sancione al quien actuó con dolo culpa y que tiene la capacidad jurídica, psíquica y social de comprender y obedecer la ley. No se puede castigar penalmente a alguien que actuó sin entender lo que hacía o que estaba impedido de actuar. Así, este elemento se convierte en la base del derecho penal de culpabilidad que impide castigar a las personas por hechos ajenos, por el resultado solo o por circunstancias que escapaban a su control. Finalmente, el quinto elemento, la punibilidad. Bueno, consiste en la posibilidad de aplicar una pena al autor del delito. Es el elemento que diferencia de un delito consumado punible de otras situaciones, es decir, como el delito prescrito, la excusa absolutoria o los casos en que el autor goza de inmunidad o privilegio. Por ejemplo, si el funcionario omitió su deber de hace más de 10 años y el delito prescribió, según la ley penal, ya no es punible. Aunque su conducta haya sido típica, antijurídica y culpable, la punibilidad está condicionada por factores procesales y sustantivos como el tiempo, la edad o la existencia de penas ya ejecutadas. También hay exclusiones de punibilidad por razones de política criminal, como en ciertos casos de colaboraciones eficaz en situaciones, aunque se demuestre que hubo delito, el Estado decide no imponer pena a cambio de cooperación o información relevante. En sí, la punibilidad cierra el círculo de la teoría del delito. Sin ella, el sistema penal no puede actuar, pues no basta demostrar la comisión de un hecho delictivo. Se requiere que éste pueda ser sancionado conforme a lo prescrito en la ley. Bueno, en conclusión, tenemos que la teoría pentatónica, una de las tantas teorías, esta se basa en 5 elementos. Nos ayuda a analizar y a determinar una pena a través, a través de estos pasos, si una conducta puede ser considerada delito. Primero se evalúa si hay una conducta voluntaria a través de la acción, y luego si esta conducta encaja en un tipo penal a través de la tipicidad. Después, si está prohibida por el orden jurídico, en esta que menciona la antijuricidad, se analiza si el autor puede ser culpable de ello. En esta tenemos la culpabilidad. Y por último, si esta conducta puede ser castigada con una pena, es decir, la punibilidad. Bueno, en estos 5 elementos que especifiqué y mencioné, se pudo determinar que
para delitos específicos, esta sí recae o, no o exime de una responsabilidad penal. Gracias a esta teoría, que solo se sanciona penalmente a quienes realmente hayan cometido una conducta delictiva en sentido completo.